Imagina que te encuentras en un gran cruce de caminos. Cada sendero lleva a una montaña diferente. Algunas rutas parecen estar tranquilas y serenas, otras están llenas de rituales, tradiciones antiguas y hay caminos misteriosos, envueltos de una bruma mística. Este cruce representa el amplio mundo de las religiones y creencias. Hoy más que nunca tenemos acceso a una asombrosa diversidad de opciones espirituales, desde las tradiciones más antiguas como el cristianismo, el islam, el hinduismo, hasta el movimiento más reciente de hoy día como el New Age o el espiritualismo secular. Cada una de estas tradiciones ofrece su propia visión del mundo, su explicación sobre el significado de la vida y su camino hacia lo que considera la verdad última. Algunas enseñan la reencarnación, otras hablan de un paraíso celestial y hay quienes prometen la iluminación espiritual. En un mundo tan interconectado, nos encontramos expuestos a todas estas ideas, a veces sintiéndonos un poco abrumados al intentar comprender cuál de ellas podría ser la correcta, o al menos la más adecuada para nosotros. En esta encrucijada de creencias surge una pregunta la cual considero que es muy importante, es fundamental. La pregunta sería, ¿por dónde debería empezar? Si sientes esa curiosidad por explorar lo espiritual, si buscas respuestas a preguntas profundas sobre la existencia o simplemente las preguntas cuál de estas muchas creencias tiene la razón, no estás solo. Es un desafío común en nuestra búsqueda espiritual. Te encuentras en una posición que muchos otros se encuentran ahora mismo, preguntándose cómo elegir un camino cuando hay tantos y cada uno parece ofrecer una perspectiva única y convincente sobre la vida y lo que viene después. En el video de hoy vamos a estar explorando una idea que podría parecer sorprendente para mucha gente. Y lo que vamos a estar explorando es que si estás listo para emprender este viaje espiritual, un buen punto de partida podría ser el cristianismo. Y yo sé que quizás muchos van a pensar que lo estoy diciendo porque soy cristiano y quizás piense que estoy siendo parcial, pero la realidad del caso no es por eso, sino que el cristianismo se puede poner a prueba de una manera muy distinta a las demás religiones. Digámoslo de la siguiente manera. Pueden pasar miles de años y nunca serás iluminado como se habla en el budismo, por lo que tendrías que esperar esos miles de años o quizás un poco más de tiempo para poder comprobar que el budismo realmente es cierto. Sin embargo, el cristianismo tiene algo particular. Si dedicas un poco de tiempo, si tomas en consideración lo que voy a estar diciéndote hoy, puedes tomar una decisión sobre el cristianismo, sobre si es cierto o no es cierto, y seguir, si no, con la próxima religión. No tienen que pasar miles de años para tomar esta decisión. Ahora, hablemos sobre lo que hace único el cristianismo. Entre este vasto mosaico de creencias, puede que pienses que son las iglesias, los cantos o las tradiciones, pero hay algo más profundo, algo que realmente distingue el cristianismo de otras religiones, y es que toda nuestra fe está basada en un hecho histórico que podemos explorar y podemos verificar. El cristianismo no solo se basa en enseñanzas morales o filosóficas, se basa en la vida, las enseñanzas, la muerte y lo más crucial de todo, la resurrección de una figura histórica, Jesucristo. Estos no son solo mitos o parábolas, sino eventos que según el cristianismo ocurrieron en un lugar y tiempo específicos. Aquí es donde la fe y la historia se entrelazan de una manera única, como por ejemplo la resurrección de Jesús. Esto no es una idea simbólica sobre la superación de la adversidad, es una afirmación de un evento milagroso que, según el cristianismo, tiene evidencia histórica, escritos antiguos como los que se encuentran en el Nuevo Testamento. Ellos detallan este evento y lo presentan como un punto crucial para la fe cristiana. Si afirmamos que es un evento histórico, esto significa que no se requiere que lo aceptes por una fe ciega, sino que existe una invitación a que corrobores si no lo crees. Si el cristianismo se basara únicamente en una fe ciega, no tuviéramos como lo que se considera como el texto más extraño de toda la literatura religiosa, y esto lo encontramos en Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo escribe algo sorprendente. Él dice que si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es en vano. Piensa en eso por un momento. No está diciendo cree ciegamente, está diciendo que la veracidad de la fe cristiana depende de un hecho histórico, un evento que podemos investigar. Esto es extraordinario
milenario en el mundo de las religiones. La razón por la que se considera que es el texto más extraño es que al analizar las distintas religiones, todas demandan una fe ciega. Y únicamente en el cristianismo se te ofrece la manera de cómo desmentir el mismo movimiento. Solo en el cristianismo te dejamos saber cómo podemos poner esta creencia a prueba. Mientras que muchas religiones se basan en la sabiduría transmitida, en experiencias místicas personales o en prácticas espirituales, el cristianismo te invita a cuestionar, a investigar, a buscar evidencias. Te invita a una jornada no solo de fe, sino también de indagación racional y examen histórico. Entonces, si estás buscando un punto de partida en tu búsqueda espiritual, el cristianismo ofrece una puerta abierta a un viaje que entrelaza la fe con la razón, la espiritualidad con la historia. Es un camino que no teme a las preguntas difíciles y que valora la búsqueda de la verdad en todas sus formas. Y que en vez de evitar la duda, la abraza y la atiende. Bien, hemos mencionado que el cristianismo se basa en hechos históricos, pero ¿qué significa esto realmente en tu búsqueda espiritual? Aquí es donde entra en juego un concepto que es para muchos revolucionario, y es la comprobabilidad del cristianismo. No se trata de creer ciegamente, sino de tener la posibilidad de examinar y cuestionar los fundamentos de la fe que se profesa. Hablemos de la resurrección, por ejemplo, nuevamente de Jesús. No es solo un mito o una metáfora, sino un acontecimiento que el cristianismo presenta como un evento histórico real. ¿Y sabes qué? Este reclamo nos da algo concreto que podemos investigar. Hay relatos escritos, testimonio de testigos oculares y un conjunto de evidencias circunstanciales que nos permiten indagar sobre su veracidad. Por ejemplo, los historiadores han examinado documentos del Nuevo Testamento, como los Evangelios y las cartas de Pablo, para poder entender mejor estos eventos. Aunque estos documentos tienen, sin lugar a duda, un propósito religioso, una agenda teológica, también contienen detalles y contextos que los historiadores pueden analizar de forma crítica. Considera los testigos oculares, por ejemplo, del Nuevo Testamento, que varias personas vieron a Jesús después de su crucifixión. Estos relatos varían en detalles, lo cual paradójicamente añade credibilidad. En situaciones reales, diferentes testigos a menudo recuerdan eventos de manera ligeramente distintas. Ahora, muchos escépticos atacan este punto sin entender, ¿verdad? Porque están diciendo que todos los evangelios deben decir exactamente lo mismo, pero no entienden lo que esto realmente significa. Cuando tenemos este fenómeno en las escrituras, en lugar de pedir a la gente que acepte ciegamente estos relatos, el cristianismo te invita o te anima a cuestionarlos, a explorarlos un poco más. Esto es raro en el mundo de las religiones, donde a menudo se espera que la fe y la duda no puedan coexistir. Entonces, si estás en busca de una verdad espiritual que no tan solamente toque tu corazón, sino que también pueda tocar tu mente, el tener un método de comprobabilidad en el cristianismo, pues esto te ofrece un camino que es único, porque te invita a un viaje donde la fe se encuentra con la razón, donde puedes explorar, preguntar y finalmente tomar una decisión que es informada sobre lo que estás creyendo. Y ahora que hemos explorado cómo el cristianismo se presta a la investigación y la indagación, es importante entonces compararlo con otras religiones, cómo se sostienen estas otras creencias ante la idea de la comprobabilidad, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos para entender mejor estas diferencias para luego tomar una decisión informada. Empecemos con las religiones orientales como el budismo y el hinduismo. Estas tradiciones a menudo enfatizan la experiencia personal y la iluminación espiritual. Por ejemplo, el budismo busca el nirvana, que es un estado de liberación del sufrimiento. Y mientras que es una meta profunda y significativa, su naturaleza es intrínsecamente personal y subjetiva, lo que hace difícil su evaluación con criterios que sean objetivos. ¿Cómo comprobar que realmente tal estado existe? ¿Cuál es la medida objetiva para decir que una persona ha sido iluminada? La respuesta es que no existe una medida objetiva porque todo se basa en el individuo. Esto es totalmente subjetivo.
Ahora miremos el Islam. Aunque en el Islam se tienen fundamentos históricos en la vida de Mahoma, su enfoque principal es la revelación divina del Corán y la obediencia a sus enseñanzas. A diferencia del cristianismo, donde un evento histórico como la resurrección es central, en el Islam la verificación externa de sus enseñanzas se basa más en la fe o en la autoridad profética de Mahoma. Ahora, una gran diferencia a la cual tenemos entre el Islam y el cristianismo es que para el cristianismo tenemos testimonios de personas que vieron a Jesús morir y resucitar de entre los muertos. Tenemos personas testificando sobre este suceso, pero para Mahoma no tenemos testigos de lo que realmente ocurrió en la revelación divina que tuvo Mahoma. Hay que creerlo por fe y ya no podemos poner eso entonces a prueba. Consideremos también el mormonismo. Aunque presenta una narrativa con eventos y lugares que son específicos, históricamente esto ha sido muy difícil de corroborar muchos de estos detalles a través de la evidencia arqueológica o histórica externa. Por ejemplo, las narraciones sobre antiguas civilizaciones americanas en el libro de Mormón no se han encontrado, no hemos encontrado respaldo en las investigaciones arqueológicas actuales, al igual que es muy difícil comprobar las experiencias que tuvo Joseph Smith y decir que fueron realmente ciertas o correctas, porque son experiencias subjetivas. No hay forma de aplicar una medida objetiva para una experiencia que es simplemente subjetiva. Estos ejemplos nos muestran cómo el cristianismo se distingue por su invitación a explorar y cuestionar basándose en hechos históricos, mientras que otras religiones ofrecen caminos espirituales basados en la experiencia personal, práctica y la revelación. El cristianismo, por otra parte, presenta un camino que también incluye la verificación histórica. O sea, la gran diferencia es que en el cristianismo te ofrece una medida objetiva para comprobar su veracidad. La medida es Jesús. ¿Resucitó o no resucitó? Esa es la pregunta, es la medida que te invita a ir a una investigación histórica y ver si tenemos buenas razones para creer en esto. Entonces, en tu búsqueda espiritual, al considerar diferentes religiones, recuerda que el cristianismo ofrece una característica que es única, la posibilidad de explorar su veracidad, no solo a través de la fe, no solo a través de la experiencia, sino que también a través del análisis histórico y racional. Esta combinación de fe y razón puede ser justamente lo que estás buscando en tu camino hacia la verdad. Así que hemos visto cómo el cristianismo se diferencia de otras religiones en su enfoque hacia la verificación y la historia. Pero ahora profundicemos en un punto que es muy crucial, la diferencia entre la fe ciega y la fe basada en la investigación. Esta distinción es esencial en nuestra búsqueda espiritual. La fe ciega es aceptar creencias sin cuestionar, sin buscar evidencias o pruebas. En muchas tradiciones religiosas se espera que los seguidores crean en las enseñanzas y prácticas simplemente porque así se ha transmitido a través de generaciones o simplemente porque son revelaciones de una figura que tiene autoridad. Por otro lado está la fe que te invita a la investigación. Aquí, en lugar de aceptar ciegamente, se alienta a explorar, a cuestionar o a buscar evidencias. Esta es una faceta distintiva del cristianismo. Sí hay elementos de la fe, pero también hay una investigación abierta a examinar la validez de las afirmaciones que se hacen. Veamos de nuevo 1 Corintios 15. Pablo dice que Jesús se apareció no solamente a Pedro, no solamente a los discípulos, no solamente a los líderes del movimiento, sino que dice que hubieron otros 500 que también puede dar testimonio sobre este evento. Pablo lo que está diciendo es, ok, ustedes quizás pueden dudar lo que yo digo, pues vayan e investiguen, vayan y pregunten. Pablo no está diciendo deben creernos a nosotros sin cuestionar absolutamente nada sobre este milagro. No, él dice toda nuestra fe descansa sobre este suceso, sobre este hecho histórico. Y si esto realmente no ocurrió, van en nuestra fe. Así que pueden tomar mi testimonio o solamente vayan y pregunten a otros que vieron lo mismo. En contraste, en algunas otras religiones, la duda o el cuestionamiento de las enseñanzas fundamentales sobre lo que creen a menudo no se ven con buenos ojos. La fe se convierte en una aceptación sin cuestionar, lo cual puede dejar poco espacio
espacio para el diálogo personal y para el discernimiento. Ahora, después de explorar la comprobabilidad del cristianismo y cómo se diferencia de la fe ciega, surge una pregunta que es natural. ¿Por qué deberías comenzar tu búsqueda espiritual con el cristianismo? Pues la respuesta es muy sencilla. Esta es la única de las religiones que te ofrece una medida objetiva. Es la única que te ofrece espacio para la duda, espacio para investigar y poner a prueba todo lo que creemos. Es la única que te dice, si esto en particular realmente no ocurrió, pues van en nuestra fe. ¿Para qué creerla? Deberías comenzar con el cristianismo, porque el cristianismo es la única religión que le pone énfasis en debemos creer lo que es verdadero, no lo que nos parece, no lo que nos hace sentir bien. Pablo en Primera de Corintios dice, si este no fue un hecho verdadero, pues ¿para qué continuar predicando? Pues, ¿para qué creer en esto? No creo que en esta jornada espiritual deberías conformarte con lo que te parece o lo que te hace sentir a gusto. Deberías seguir un camino hacia la verdad. Deberías seguir un camino que sea verdadero. Ahora, luego de todo esto, puede que me preguntes, ok, voy a darle una oportunidad al cristianismo, pero ¿por dónde comienzo a indagar? ¿Cómo comienzo a poner a prueba esta religión o esta fe que profesan? Bueno, yo he preparado este video que va a aparecer aquí en pantalla explicando por qué creemos que el cristianismo es verdadero. Hablo desde la existencia de Dios hasta la confiabilidad de la Biblia, incluyendo la vida y la resurrección de Jesús, que como vimos es lo más importante. Así que te invito a que comiences tu jornada con este video y de ahí partas a continuar tu investigación sobre la veracidad del cristianismo.